Hola, bienvenido al podcast Un Encuentro con el Padre. Y mientras les hablo a ustedes, viene a mi mente la imagen de hijos regresando a casa, todos a un encuentro con el Padre, anhelando ser restaurados y restituidos, sabiendo que solo en los brazos del Padre lo van a alcanzar. Y allí está papá, feliz, amoroso y dulce, con sus brazos extendidos, esperándolos a todos. Siendo declarado culpable y un día antes de ser ejecutado, Ted Bundy recibió en su celda de la prisión en la que estaba el doctor James Dobson, un afamado psiquiatra que quiso entrevistarlo. El doctor le pregunta: Ted, sabiendo de antemano el dolor que se causó en tantas personas, ¿cómo empezó todo esto? A lo cual él responde: siendo un jovencito entre los 12 o 13 años de edad, encontré entre los callejones escondidos de la vecindad, en la basura y también en algunas librerías del lugar, revistas de pornografía refinada, y empecé a alimentarme de ellas. Y cuando ya no sentía toda la satisfacción sexual que deseaba, me enfoqué en buscar revistas de pornografía cruda y violenta, lo cual encontró en las revistas policíacas. Esta era una pornografía más cruda y había más violencia en ella. Y este tipo de literatura ayudó a formar y moldear mi temperamento violento. Todo esto no salió de la noche a la mañana, fue algo que se formó gradualmente. Además, el licor se convirtió en su aliado porque lo ayudaba a desinhibirse. Al comienzo de sus crímenes, al día siguiente de haberlos cometido, se sentía horrorizado de recordar lo que había hecho. Y decía: cada que hacía eso, me sentía controlado por alguien que me alentaba a hacerlas. Me sentía como poseído. Pero también él reconoce que todo se debió a sus malas decisiones y se hace responsable de todas las cosas malas que hizo. Se declaró culpable de haber secuestrado, violado y asesinado por lo menos a 30 mujeres en 7 estados de los Estados Unidos, aunque se cree que el número fue mayor. Este testimonio que acabamos de escuchar suena como algo aterrador y nos permite ver hasta dónde ha llegado la capacidad del hombre para practicar la maldad. En este episodio queremos tratar un tema que hasta solo decir su nombre nos asusta, y es la palabra pecado. Tal vez en algún momento nos ha parecido una palabra agresiva o muy fuerte y queremos adornarla un poco bajo los términos faltas, errores, fallas, comportamientos equivocados. Pero tenemos que partir de la base que todos pecamos, voluntaria e involuntariamente, y el pecado tiene que ver con el mal, así como la bondad tiene que ver con el bien. ¿Qué significa la palabra pecado? Lo podemos definir como un conjunto de pensamientos, emociones que permitimos en nuestro interior, además de palabras y acciones que decimos y hacemos para dañarnos a nosotros mismos y para dañar a otros, y por ende desafiar a Dios, porque violamos sus reglas morales y nos hacemos independientes de Él, y Él fue el que nos hizo. El pecado va en contra de la regla de oro de Dios, que fue amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. ¿Cuál fue el propósito real de los mandamientos? El propósito fue que no pasáramos por encima de otros atropellándolos, y menos atropellándonos a nosotros y a Dios. En el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Y pecadores en hebreo significa culpable. Ted Bundy fue declarado culpable de secuestrar, violar y asesinar mujeres. Si yo soy pecador, entonces soy declarado culpable. ¿Pero culpable de qué? Si mi pecado puede ser mentir, entonces soy declarada culpable de mentir. O si es robar, soy culpable de robar o de engañar, estafar. En la Biblia la palabra pecado se refiere a cualquier pensamiento, palabra, acción u omisión que va en contra de la voluntad y el carácter de Dios.
Es una transgresión de la ley divina y una desviación del propósito para el cual Dios creó al hombre y a la mujer. El pecado rompe la relación entre Dios y el ser humano y trae consigo consecuencias espirituales, morales y a menudo físicas, porque algunas enfermedades que personas padecen están ligadas con el pecado. Existen algunas palabras hebreas para definir pecado. Una es errar al blanco o fallar, y se usa para describir la desviación del camino correcto, una falta o un error moral. En Génesis 4, Dios le dice a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y te enseñorearás de él. En el Salmo 51 dice el rey David: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí la palabra pecado significa iniquidad, perversidad y culpabilidad. Esto me hace pensar que tal vez el rey David entendía que veníamos bajo una naturaleza de pecado desde Adán. El hombre tendía al pecado porque la luz de Dios se había ido de Adán y estaba bajo una oscuridad espiritual. Esta perversidad y culpabilidad refleja la naturaleza perversa del pecado y su impacto en la persona. En Isaías 53:5 nos habla de Jesús y dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y aquí el significado de pecado es transgresión o rebelión. Se refiere a una violación intencional de la ley y a una revuelta contra la autoridad divina. Y los significados en griego para pecados en el Nuevo Testamento existen varios. Errar al blanco, fallar, sin ley, injusticia, maldad, conducta perversa. Y una buena pregunta para hacernos es: ¿y por qué pecamos? Podríamos decir, pecamos porque somos tentados. ¿Tentados por quién? No puede ser por Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos o concupiscencias es atraído y seducido. Según el libro de Santiago, entonces la concupiscencia o malos deseos, una vez que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y esta muerte nos habla de total separación de Dios, muerte espiritual, pero también está hablando de la muerte física que vino como consecuencia del pecado del hombre. De la misma forma, Jesús nos enseña en Mateo cuando dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de su corazón. Él dice que de su corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Y Jeremías 17 nos dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y dice: ¿quién lo conocerá? Así que los seres humanos tenemos un corazón malo, un corazón que tiende al mal y necesita ser cambiado porque nos controlan nuestros malos deseos. En Santiago 4:17 también nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La indiferencia también es pecado. Vemos a otros sufrir y no nos importa. La indolencia también es pecado. No nos importa el dolor de los demás. Escarnecer a otros es burlarnos de otras personas ridiculizándolas. Y esto no le agrada a Dios. Ayudar a encubrir injusticias también es pecado. Somos puestos en esta tierra para ayudarnos unos a otros, no para atacarnos y destruirnos. Hablar mal de otros también es pecado. Aquella persona que es capaz de hablarte a ti y a mí mal de otro, también va a hablar mal de mí o de ti. Lo más peligroso que tenemos los seres humanos y nos hace caer en pecado todo el tiempo es la lengua. Ella sí que nos mete en graves problemas.
Por eso, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, le dio la espalda a Dios. Cayó en una oscuridad espiritual, separación total de Dios, perdió la luz, perdió la vida de Dios en él. ¿Por qué cayó el hombre en pecado? Porque comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, de manera que empezó a hacer tanto lo bueno como lo malo. Y en el jardín del Edén, que era un lugar limpio y santo, donde estaba la presencia justa y limpia de Dios, no podía convivir el pecado y la maldad con el bien de Dios. Así que nosotros mismos deberíamos pagar por nuestro pecado, por la maldad de nuestro corazón. Cada que hacemos algo malo, somos declarados culpables. Ted Bundy fue sentenciado a la pena de muerte por la maldad de su corazón. Y el hombre, por la maldad de su corazón, cayó en muerte espiritual, que significa total separación de Dios. Y aunque el hombre se fue de la casa del Padre, Dios siempre estuvo buscando la manera de acercarse al hombre nuevamente. Levantó a Abraham, después a Moisés, nos envió los mandamientos para que nos diéramos cuenta qué cosas de las que estábamos haciendo estaban mal. Siempre Dios trató de enviarnos salvavidas para tratarnos de hacer regresar a casa, hasta que decidió enviar a Jesús. Siendo inocente, fue declarado culpable. La culpabilidad que nosotros debíamos cargar por nuestro pecado, Él la cargó por nosotros. Jesús sabía lo que iba a vivir, y en el huerto de Getsemaní tal era la angustia que Él sentía que hasta gotas de sangre caían de su rostro. La palabra de Dios dice que Él oraba con gran clamor y lágrimas a quien lo podía librar de la muerte. Él iba a experimentar esa muerte espiritual que el hombre recibió, esa separación de Dios. El mismo Dios, Jesús, en nuestra condición humana, clamó con desespero diciéndole a Dios: si quieres, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía que beber la copa de la ira de Dios y cargar así el pecado de toda la raza humana sobre su espalda. Era la sentencia que se había dictado. El hombre debía morir por su pecado porque era culpable. Y Jesús decidió morir en nuestro lugar. Él decidió pagar nuestra deuda para poder volver a vivir y para que se rompiera la muerte espiritual que estaba sobre la raza humana. Por eso, cuando nos acercamos a Jesús y le dejamos entrar a morar en nuestra vida, recibimos esa vida espiritual. Él es el único que nos la puede dar porque Él, derramando su sangre, fue el único que la ganó para nosotros. Y en la cruz Él venció la muerte espiritual. Él es el único, Jesús. El hombre sin Cristo está regido por el alma, pero Él nos está ofreciendo vida espiritual. Quiere que seamos regidos no por el alma, sino por el espíritu. No solo vamos a tener esa cercanía con el Padre mientras estamos en esta tierra, sino que vamos a continuar teniéndola por la eternidad con Él. En conclusión, fuimos sentenciados a muerte espiritual, fuimos declarados culpables por el pecado que había en nosotros, pero Jesús pagó el precio por ese pecado para darnos no esa muerte, sino vida espiritual, que nos permitía acercarnos al Padre, darnos salvación eterna y librarnos del castigo eterno. Murió para asegurar nuestro paso hacia la eternidad y estar con Él por siempre. Si este podcast ha tocado tu corazón, te invito a que te acerques a Jesús y le pidas perdón por cada uno de tus pecados. En el libro de Proverbios nos dice: quien encubre sus pecados jamás prosperará, pero el que se arrepiente y se aparta alcanzará misericordia. Y Jesús está dispuesto a perdonar cada una de las cosas que has hecho mal y las puede limpiar con su sangre, la cual derramó en la cruz, pagando la sentencia por tu maldad y la mía. Pero Él no solo te quiere perdonar, también quiere habitar en tu corazón para cambiarlo y hacerte una persona nueva y diferente. Gracias por conectarte con este episodio. Dios te bendiga.